Sí, es decir, yo me acuerdo de un caso muy especial. Esto era en Colombia, y yo estaba ahí con el padre Francis McNutt, Sí. que se dedicaba mucho a sanación. Sí. Y al final de un retiro que dio él, nos dijeron, mire, van a venir personas aquí de afuera que quieren sanación. Bien. Entonces el padre nos repartió. Las primeras cosas eran fáciles, qué sé yo, una señora asmática, bueno, Eso es fácil. oré por ella. Ya. Bueno, pero después me tocó una joven de más o menos 20 años, y campesina, con polleras largas. Cuando se recogió un poco la pollera, nos mostró que tenía una pierna cortita, como de una niñita de 5 años, Ya. y el pie era una bolita en que no sobresalían los dedos. Ya. Entonces yo dije, ¿Malformación desde su juventud, desde su niñez, o fue por un accidente? fue un accidente, Ya. sí. Y yo pensé, bueno, esto es más difícil. Se lo voy a dejar a McNutt. Entonces llamé a McNutt. Y él se interesó inmediatamente. Y la historia era esta, que ella a los 5 años se había caído y se había roto el hueso. Y como uno podía calcular también, la deben haber reprendido, en fin. Ah, ya. Entonces el padre McNutt me dijo, pídele a ella que perdone a sus padres. Se ve que él, diríamos, adivinó Con discernimiento. que había ahí un elemento de accidente, de reprensión y quizás de resistencia de ella. Ya. Una niñita de 5 años. El hecho es que le hicieron ¿cómo se llama? Un injerto, y ese injerto no había prendido bien, tenía una cicatriz muy profunda, oscura, y esa bolita que era su pie. Entonces el padre McNutt dijo, mire, vamos a orar. Y comenzamos a orar. De vez en cuando él sacaba una wincha. para No me medir, diga. ¿sí? Y de hecho, la cicatriz se iba haciendo más y más superficial. Ya. La pierna se iba alargando un poco, y el pie, que como digo era una bolita, comenzó, diríamos, a tomar forma, los dedos, el empeine. Estuvimos orando como 4 horas. Y al día siguiente, unos 2 o 3 horas todavía, nos veníamos en ese momento, pero quedó otra persona también para seguir orando. Sí. Estaba el obispo también del lugar. Ciertamente vimos un progreso grande, Ya. porque como digo, el pie tomó forma, se alargó algo, la cicatriz mejor. Y yo pasé allá 1 año más tarde. Ya. Hice una desviación para conocer cómo había estado, si eso había progresado, y se había como consolidado lo que el progreso no era 100%, pero
podía usar una bota ortopédica y dedicarse al trabajo. Qué maravilloso. Sí. Qué bueno. Lo que me gusta de Carlos es un sacerdote. Sabemos que está contando la pura verdad. Él está describiendo lo que vio, pero tiene esa tendencia muy detallada. Quizás el mundo evangélico me ha dicho, aleluya, sanó y está completamente sana. Pero me encanta esta forma de ver la sanidad. Poco a poco fue sanando, sí. Y a veces las sanidades son así. Vilma, establezcamos un poco entre los dos. ¿Qué es la sanidad divina? ¿Qué dirían ustedes sanidad divina? ¿Cómo la describirían? La sanidad que no es divina es cuando Dios hace que las cosas salgan en el progreso que Él estableció, que simplemente sigan adelante. Pero lo que llamamos sanidad divina es cuando Él interviene directamente. Algo que no es el progreso normal de la sanidad de un hueso. Algo que ya es una intervención directa. Porque en la misma naturaleza Dios ya puso el elemento sanidad. Gente va sanando. Siempre, aunque haya oración o no haya oración, hay una tendencia maravillosa en la naturaleza de sanar, ¿no? Pero aquí estamos hablando de intervenciones milagrosas, divinas, donde hay una situación que llama la atención por ser sobrenatural. Claro. Vilma, ¿tú has visto eso? Yo lo he visto y muy de cerca, especialmente en mi vida. Yo sé que existe porque el Señor a mí me ha sanado, pero no tanto del cuerpo como me sanó de dolor que era no sanable del corazón. Dolor que venía de rechazo en el vientre, que venía de rechazo en la niñez y que venía de abuso. Entonces yo no quería vivir. ¿A qué edad te diste cuenta que no querías vivir? Desde bebé yo era anoréxica y no quise alimentación. Yo no acepté alimentación hasta los 11 años, cuando recién ya no era necesario que alguien me obligara a comer. ¿Y cómo supiste de que fuiste rechazada desde el vientre de tu madre? Mi madre, en ese tiempo había mucha cosa que no se entendía, que ahora se entiende. Y ella tuvo en Bolivia una situación muy, muy difícil con el nacimiento de mi hermano. Fue tan difícil que ella había en su corazón hecho una determinación, nunca tendré otro. ¿Y ahí viniste tú? Y ahí vine yo encima casi inmediato. Y fue muy difícil para ella porque también ella no tenía buena salud. Entonces, hay cosas que suceden en el ambiente que no es porque la persona sea una mala persona, sino porque hay ciertas circunstancias que se dan y entonces esas circunstancias afectan al bebé o al niño y no fue con intención, pero sí afectan. ¿Y cómo te sanó el Señor de eso? Fue un proceso. Fue un proceso primeramente, como recién el padre también dijo de esta niña en Colombia, lo primero que Dios tuvo que hacer era llevarme al perdón. Perdón a quien me había hecho todo el problema del abuso, perdón a mi madre. Y fue un proceso, no fue así una cosa inmediata, pero hay muchas personas que han pasado lo que yo pasé y que sí han logrado suicidarse. Pero el Señor quiere sanar. Hoy, qué buenas noticias tenemos hoy día. Espero que están escuchando muy bien, porque sé que hay personas que necesitan este mensaje hoy. Y como dije al final del programa, vamos a orar. La gente hoy, ante una enfermedad grave, pide sanidad divina. Pues voy a mostrarles una encuesta que hicimos para que vean. Ante una enfermedad grave, ¿tú le pedirías a Dios que te sane?